Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Angeli, buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida, Angeli. Por aquí también tenemos a Carelia, tenemos a Victoria, tenemos a Daniela, también un abrazo, y tenemos a Génesis. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta formación, a esta práctica que vamos a hacer acá. Tranquila, Carelia, no pasa nada. Sabemos que vas a disfrutar, vas a poder compartir con nosotros, a pesar que no podamos disfrutar desde tu cámara, pero vamos a estar compartiendo allí igualmente. Lo que sí les voy a pedir es que traten de tener el micrófono abierto cuando vamos a hacer los ejercicios, porque vamos a estar haciendo allí unos intercambios que nos permitan a nosotros ir validando lo que vamos aprendiendo. ¿Les parece? Me escriben en el chat si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Ok, chévere. ¿Alguien más? A ver, vamos a leer allí en el chat. A ver quién más está por allí. Se escucha muy bien, Frank. Ok, excelente. Génesis. Ok, chicos, vamos a partir de un elemento fundamental. Karen le dice, se escucha chévere. Tenemos por allí un elemento fundamental. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué entendemos por storytelling? Los que no podamos abrir el micrófono podemos escribir en el chat también. Pero vamos a partir por allí. ¿A qué llamamos nosotros o qué hemos escuchado que se entiende por storytelling? Bueno, yo creo que es contar como historias cortas. Ok. Muchas veces Sí. jocosas, Vale. cómicas, no sé, algo así. Ok, vale, vale. El arte de contar historias, sí, esa es la definición universal que se le da, el arte de contar historias. ¿Qué más hemos escuchado del storytelling? ¿Qué otra cosa hemos escuchado, hemos leído? Vamos a ver aquí. Otra vez, ok. Ok, el arte de contar historias. Hoy se ha tomado como tendencia hablar de storytelling de manera continua, pero Javi, para... una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Tú estás compartiendo pantalla o es Voy a eso, simplemente, voy ajá, a porque eso. se ve de los ceros Sí, y sí, sí. lo que estaba? Ah, Voy ok. a compartir, ahorita sí voy a compartir la pantalla. Un momento. La pantalla para que podamos disfrutar todos. Ok, la tengo acá. Sí, ahora vamos a ver el material. Entonces, cuando les digo que nosotros estamos acostumbrados hoy a escuchar el término storytelling, hace referencia a una tendencia de marketing, de mercadeo, de contar historias para vender, contar historias para conectar. Entonces, teniendo eso presente, vamos a hacer un primer ejercicio. Yo les voy a mostrar unas láminas y ustedes van a elegir una en particular. Yo les voy a mostrar unas láminas y ustedes van a elegir una en particular. Le van a poner un nombre, que son una imagen que está allí, pero quiero que le pongan un nombre. Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Aquí tengo la primera imagen. Una segunda imagen. Una tercera imagen. Cuarta imagen. Quinta imagen. Sexta imagen. Me voy a regresar. Trate de este retorno que voy a hacer de las láminas, que ustedes puedan elegir una en particular. Le van a poner un nombre, le van a poner
un título, como ustedes quieran. Pero a esa imagen es suya. Usted piensa en esa imagen que está observando. Ok, ya tenemos allí las imágenes. ¿Eligieron la de ustedes? ¿Ya usted eligió la suya en particular? Sí. Ok, tenemos a Angeli por allí, eligió las de ella. Daniela, Génesis, ¿Podría volver Victoria. a repetirlas, por favor? Chévere, chévere. Voy. La primera. Tenemos una segunda. Génesis dice sí, seleccionada, chévere. Karen le dice seleccionada. Listo. Ok. Vamos a escribir en el chat cuál es el título, el nombre o esa palabra con la cual nosotros describimos la imagen que seleccionamos. Aurora. Ok, Angeli. ¿Alguien más? Aurora. Observando el tiempo, dice Victoria. Una mirada a través del tiempo, dice Daniela. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aurora dice Angeli. Victoria dice observando el tiempo. Daniela dice una mirada a través del tiempo. Vamos a ver si Carelia y Génesis nos dan la información del título que seleccionaron. Ok, mientras las chicas escriben, por allí se identifican, vamos ahora nosotros a pensar, en el caso de Aurora, observando el tiempo y una mirada a través del tiempo. Génesis dice con la mirada al infinito. Ya tenemos el título. Ahora pensemos en el mensaje que esa frase, que esa definición, que ese concepto, que esa palabra, luz y oscuridad, que dice Carelia, queremos transmitir. Ya tenemos el nombre. Ahora, ¿cuál sería el mensaje que ese título y esa imagen van a transmitir? Vamos a resumirlo en máximo una línea. Máximo una línea. Si quieren escribirlo, súper chévere. Ok, Victoria. Ya tenemos el nombre o el título o la definición o la frase o la palabra que identifica nuestra imagen, ¿sí? En tu caso, tú dices observando el tiempo. Ahora pensemos cuál es la frase o el mensaje o la idea principal que el título con la imagen transmite. Por ejemplo, si yo elegí esta, que no se las mostré, yo puedo pensar que esta es secuencia y puedo decir que el mensaje que quiero transmitir es el de una ave cuya vida de rutina siempre cambiaba. Eso es todo. Ok, Ángel dice, la vida te da colores, colores te da la vida. Excelente, Ángel. La luz se impone ante la oscuridad, dice Carelia. Ok. Vamos a ver quién más. Ok. Por aquí tenemos la vida te da colores, la luz se impone ante la oscuridad. Pausa en el tiempo. Es decir, tu mensaje, Daniela, es que hay pausa en el tiempo. Génesis dice, mantén la atención en todo lo bueno que se viene. Ok, ya tenemos la imagen, el título que la identifica y el mensaje. Ahora vamos a crear un personaje. Le vamos a poner nombre, ¿sí? A ese ser, a ese individuo imaginario, real, abstracto, concreto, que va a dar ese mensaje.
Porque Victoria dice, si eres sabio, aprenderás lo que el tiempo te muestra. Ok. Pensemos en el personaje que vamos a crear. Un ser animado o inanimado, concreto o abstracto, real o imaginario, que pueda transmitir ese mensaje que ustedes están compartiendo ahorita. Por ejemplo, yo en este caso voy a compartir a Glotín. Para mí Glotín es un ave, ¿eh?, cuya palabra, cuyo mensaje es: la vida es una continuidad que siempre tiene algo especial. Eso es lo que Glotín va a compartir. Vamos a poner allí el nombre del personaje que hemos creado. Sea hombre, mujer, puede ser real o imaginario, puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser una cosa. Puede ser el que ustedes quieran, no se limite. Bereshit, ok. El mago Merlín, dice Victoria, chévere. ¿Quién más? Bereshit, el mago Merlín. Boris, dice Angeli, chévere. ¿Quién más? Vamos a ver si Daniela tiene por allí el de ella. Si nuestra querida Carelia también tiene el de ella. Chévere, entonces ya tenemos la imagen, ya tenemos el mensaje, ya tenemos el protagonista. Ahora, Anjimar, dice Daniela, vamos a pensar en un contexto, en un lugar real o imaginario. Por ejemplo, yo pienso que mi personaje, que se llama, en este caso, Glotín. Glotín es un ave que estaba volando en los arrecifes en la peña, en los arrecifes de una playa. Está por allí cercano, él está en la playa, está en esos arrecifes por allí. Ese es el lugar donde está mi personaje. Traten de ubicar el de ustedes. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué contexto? Trepa, dice por allí Carelia, una monita, excelente. Un bosque, dice Victoria, excelente, Victoria. ¿Qué otro lugar ubicamos? En el caso de Angeli, en el caso de Carelia, de Daniela, de Génesis. ¿Qué contexto puede ser el imaginario? Imaginemos que Glotín está en la Vía Láctea, volando de un lugar a otro, en Canadá, dice Angeli, ¿ok? En una barca en medio del océano, dice Génesis, en un campanario, dice Daniel. Ok, ya tenemos, vamos a seguir la secuencia. Tenemos la imagen, tenemos el nombre, tenemos el personaje, tenemos el contexto. Ahora, ¿cómo contaríamos nosotros el mensaje de nuestro personaje? ¿Cómo lo contaríamos? ¿Cómo haríamos para que ese personaje diera ese mensaje en nuestra narración? Hoy con el mío, con Glotín. Glotín se encontraba volando por la playa cuando se acercó a un arrecife. Allí veía que las olas del océano, del mar, iban y venían. Iban y venían. En un momento de ello se observó reflejado en el agua y vio cómo su reflejo iba y venía. Se extendía limpio y se ensuciaba cuando las olas se acercaban. Y allí comprendió que la vida es una secuencia de hechos que cada día tiene su particularidad. Listo, esa es mi historia. Vean lo que hice. Creé un escenario en el cual mi personaje, sin agregar ningún otro personaje, pudiese dar el mensaje que yo quiero. Tengo que crear un contexto, que ya lo tenemos, el campanario, una barca en el medio del océano, en Canadá, en un bosque. Tenemos un escenario. Ajá. Ok, Carelia. Entonces, Carelia, ¿tienes micrófono? ¿No lo tienes? No sé si se escucha, ¿sí? Sí, sí se oye, sí se oye. ¿Cómo lo narrarías, Ok. Carelia? ¿Cómo lo contarías? ¿Debo agregar el contexto de la última parte?
No, solamente dinos, Porque nárranos el hecho. Nárranos el hecho. que vale, trepa. A ver, Dale. ya que estoy buscando la chuleta en la chat. Luz y oscuridad. La luz se impone ante la oscuridad. Ok. Trepa, una monita. Se encuentra caminando en el medio del bosque, por debajo de los árboles. El ambiente es oscuro y también húmedo. A medida que camina, sus patas se mojan en el piso. Estaba Ok. escribiendo lo demás. Ok, ahora ahí viene. Y el mensaje que va a dar Trepa. ¿Cuál es el mensaje? Recuerda que tu imagen tiene un mensaje. ¿Sí? Es decir, Sí, vale, la luz se impone en la oscuridad. vale, voy a eso. Entonces, esa última parte, vean cómo se construye. Trepa se encuentra en el medio del bosque, por debajo de los árboles, el ambiente era húmedo, sus patas se mojaban en el piso. Trepa, observando todo su ambiente, todo su alrededor, se detuvo y mirando un reflejo en la lejanía, se dio cuenta que la luz se impone ante la oscuridad. Listo, eso es todo. Es decir, Excelente, bravo. Algo así estaba escribiendo. logramos, vean lo que logramos. Logramos que nuestro personaje dé el mensaje. Logramos que nuestro personaje pueda comunicar esa idea que yo quiero. Vamos a ver, ¿quién sigue? Carelia, púlelo para que lo hagas ahorita tú. Por favor. Bueno, yo voy a tratar. Dale, dale, dale. Dale que todos estamos para Ok, aprender hoy. mi personaje es Bori, ¿ok? Ajá. Bori es un adulto joven que vivía en un pueblo al sur de Canadá, donde todos eran muy amigables y todos se conocían desde niños. Un día llegó una inundación y acabó con todo el pueblo. Una inundación que arrastró y arrasó con todo lo que allí había. Sin embargo, Boris estaba cerca de las afueras del pueblo y su hogar no fue tocado. Eh, Todo el mundo se fue el único que quedó en su tierra. Sentía un profundo amor por todo lo allí vivido, por todo lo que allí pasaba. Y al igual que la aurora boreal que veía todos los días, él entendió que cada día tiene su propio color. Por eso él dijo, la vida te da colores. Final. Excelente, Ángel. Excelente, excelente. Muy bien, Ángel. Chévere, chévere, excelente. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? De los que no lo han hecho. Yo, Dale, Daniela. mirada al tiempo. Esta es la historia de una mujer que se encontraba en una ciudad con mucho ajetreo, dinamismo, actividades y sentía que el tiempo le pasaba volando. De pronto, en el camino se encuentra un campanario, solitario, abandonado, y decide aventurarse y conocer ese lugar tan despoblado. Allí se encuentra un silencio, aves que vuelan alrededor de ella y se encuentra en un momento consigo misma y decide meditar. Mientras medita, se da cuenta que cuando se está ocupado, el tiempo puede parecer que pasa más rápido. En cambio, al detenerte, ese momento puede parecer estar en pausa, aunque solo sea una percepción del momento. Excelente, Daniela. Excelente. Muy bien. Vamos a ir pensando los que ya hemos hecho el ejercicio, en el caso de Carelia, en el caso de Ángel, en el caso de Daniela, cómo funcionó nuestra historia, cómo nuestro cerebro, cómo nos sentimos, cómo fue esa construcción. ¿Sí? Génesis, ¿vas a hacer el ejercicio? Berechit hace muchísimo tiempo tenía el deseo de viajar por todo el mundo. Un día decide tomar una pequeña barca y embarcarse en medio del océano.
En medio del océano se encuentra una fuerte tormenta que arrasa contra su barca y contra su vida. Pero Berechit estaba segura, tenía un objetivo claro, llegar a ese lugar soñado donde toda su vida deseó estar. Ella mantuvo siempre la atención en todo lo bueno que se venía para su vida. Excelente, Génesis. Me gusta. ¿Ok? Nos faltaría solamente Victoria. Victoria, ¿estás por allí? Sí, sí. Vamos a hacer el Bueno, ejercicio. el mago Merlín, que vive en un bosque rodeado de árboles, es muy sabio. Él aprende observando cómo crece, cómo se desarrolla lentamente, pero inteligentemente los árboles, cómo son llenos de vida, pero también arropan vida a los animales del bosque, son casas. Y él entiende y se ve como un observador del tiempo, ya que con el pasar de los años entiende que para ser un árbol fuerte, grande, debe aprender a observar. Excelente, Victoria. Excelente. Les pregunto, de este primer ejercicio, ¿qué notan? ¿Qué observan? ¿Qué perciben? ¿Cómo lo entienden? ¿Cuál creen que es el objetivo de este ejercicio? Ay, creo que Venga. ponernos a trabajar rápido la imaginación. Ok, trabajar rápido la imaginación es fundamental. ¿Alguien más? Coincido con Daniela. esto. Al principio, cuando empecé a desarrollar la historia, mi mente imaginaba todo el suceso que les iba narrando. Entonces, me gustó mucho la dinámica. Ok, Creo, Frank, que la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ir construyendo hechos hipotéticos o reales a medida de que vamos poniendo en práctica nuestro cerebro y esa capacidad de interrelacionar una cosa con la otra y que sobre todo tengan coherencia. ok, muy bien, Génesis. ¿Alguien más? Bueno, la verdad que en mi caso fue porque recordé algo que vi ayer que me pareció increíble, que en alguna parte del mundo solamente hubiera un habitante después que en algún momento hubo más de 1500. Y aún así, 30 años después, esa persona estuviera allí. Entonces, me retrotrajo al día de ayer y yo dije, ok, mira, este hombre está solo aquí y tal. O sea, más por vinculación que por imaginación, la verdad. Ok, vale, válido, eso es válido. Dice Kereila, creo que es importante aprender a leer imágenes, saber que cada detalle puede guardar una historia con creatividad. Vean lo siguiente, el storytelling, aunque lo podamos meter desde un punto de vista del mercadeo, de lo que es la mercadotecnia, es la narración oral propia de nuestros pueblos. El hombre, por naturaleza, como ser social, narra historias antropológicamente desde que tiene conciencia. ¿Por qué? Porque era la forma de compartir su realidad. Por eso el storytelling para nosotros es tan seductor. Por eso el storytelling es la manera que hoy podemos decir que la sociedad busca a compartir, pero no es propio de un área específica, no es propio de una ciencia específica, no es propio de un especialista en específico o de una especialidad en específico, sino que es propio del ser humano. Por eso nosotros acá en IAFO poco utilizamos el término storytelling, poco, porque para nosotros es la narración oral. Tiene que ver más con lo que nosotros hacemos, porque el storytelling se utiliza mucho en la combinación de imágenes, del cine, de lo que tiene que ver las redes sociales. Pero cuando nosotros nos metemos de lleno en ello, vamos descubriendo esa habilidad que descubrimos hoy, es contar una historia, contar una historia. El ser humano se reunía desde los orígenes, ¿para qué? Para compartir lo que hacía. Y allí está nuestro arte. Muchos afirman no tener capacidad para construir historia. Y eso es imposible. Eso es imposible y lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros revisamos el storytelling, vean que cada uno vio una imagen y construyó. Cada uno de nosotros vio una imagen
y se identificó. Cada uno de nosotros pudo construir a nivel de pensamiento lo que tiene que ver con su historia. Vean que primero lo fuimos llevando, paso por paso. Primero, ¿qué nos dice la imagen? ¿Cuál sería el título? ¿Cuál sería el nombre? Luego, ¿cuál sería el mensaje? Luego, caímos en el elemento de construir el personaje y luego narrar qué estaría haciendo, en qué contexto compartiría eso. ¿Por qué el storytelling es tan importante? Porque tiene una base psicológica. Pareidolia es una base psicológica que nos dice que el ser humano por naturaleza tiende a asociar realidades, objetos, imágenes, como tú, Angeli, historias. ¿Eh? Ayer leí algo y hoy lo puedo compartir. Por eso cuando nosotros escuchamos una historia, aunque sea la misma historia y somos 10, 12 diferentes, cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de vincularse a ella de manera particular. Es lo que decimos, wow, esa historia de Carelia a mí me dijo algo, pero lo que me dijo a mí no es lo mismo que le dijo a Génesis. Lo que le dijo a Génesis no es lo mismo que le dijo a Daniela. Ni se acerca a lo que Angeli y Victoria pudieron asimilar. ¿Por qué? Porque la narración, la historia, me habla desde mi cosmovisión, desde mi realidad y desde mi subjetividad. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Angela dice, no. Oye, me preocupa. Me preocupa porque tenemos que aprovechar de revisar bien este recurso que se utiliza mucho para comunicar. Lo podemos utilizar a nivel pedagógico, a nivel artístico, a nivel de conferencia, porque es allí donde nosotros le vamos a sacar provecho. Profesor Daniela, Francisco, ajá. ¿hay algún orden específico en la manera en que se puede contar esa historia? Claro que sí, sí, sí. Recuerda, hay una frase de Pablo Picasso que nosotros acá en IAFO repetimos y es la base para nosotros. Aprende las normas como un profesional para que las rompas como un artista. Aprendamos las normas. En el concepto antiguo, para los maestros griegos, el concepto de arte es muy diferente al que nosotros tenemos hoy día. Hoy para nosotros, y mucha gente lo toma como irreverencia el arte. Pero cuando nosotros revisamos lo que nos dice por lo menos Lauren Pernot en su libro Retórica en Grecia y Roma, él afirma que los antiguos llamaban arte al uso estructurado de técnica para hacer algo, para explicarlo y para enseñarlo. Tanto así que si no había estructura, si no había técnica, tú no eras un artista. Por eso la narración, el storytelling, obedece también a unas estructuras que vamos a estar estudiando hoy. Es muy importante que nosotros manejemos la estructura. Si nosotros queremos crecer en el arte de la comunicación, debemos dominar estructura. Eso es fundamental. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita antes de seguir? Sí, bueno, me viene ahorita a la mente el hecho de que hace unas semanas, un mes, no sé, me dice, bueno, tú conoces a mi novio, a José, me dice que yo tengo ese don de llegar a la gente mediante historias, pero yo no sabía que lo desarrollaba, o sea, simplemente, no sé si es porque he leído mucho, no sé si lo que sea, pero pienso que las personas tienen mejor comprensión de algún tema si les hago una historia, sea de la edad que sea, porque, ok, lo hago con mi hijo, pero es que hay personas adultas y yo lo hago y es más fácil dar el mensaje así. Claro, para mí. eso que dice Victoria tiene que ver también, por eso es que hoy se aprovecha mucho el storytelling, la narración oral, porque es la forma de igualar al público. ¿A quién no le encanta una buena historia? El problema, y eso sí lo veo yo como una dificultad, es que todos queremos repetir la historia de los demás. Ejemplo, yo escucho una historia espectacular de Daniela y yo voy y la repito. Eso es lo que a mí no me parece. ¿Por qué? Porque no reescribo yo esa historia, porque no la cuento desde una perspectiva particular que permita fortalecer el mensaje. ¿Para qué? Para poder enriquecer a mi público. Cuando yo tomo la historia que escuché de Daniela o que escuché de Génesis y la adapto a mi contexto,
que es lo que muchas veces hacen las mamás. La mamá cuando le narra una historia al niño, ¿qué hace? Y con las La canciones de adapta. niños también. Total, total. Entonces, ahí viene lo que mucha gente dice, no, es que yo no soy creativo, no, es que yo no soy imaginativo, no, no es que no lo eres, es que simplemente esa habilidad no la estás desarrollando. ¿Cuándo uno la desarrolla? Cuando uno entiende, y aquí viene la necesidad como un elemento dinamizador, cuando uno entiende que es la forma que uno puede potenciar el mensaje, que uno puede potenciar la cercanía. Nosotros en IAFO hablamos de empatía, cuando nosotros queremos empatizar con el otro. Imagínense un encuentro ustedes con sus amigos. ¿Qué es lo que hacen? Contarles qué han hecho. Así de sencillo. Amiga, ¿y cómo te ha ido? Bueno, amiga, mira, yo tenemos 5 años que no te veía, pero bueno, te cuento que me casé, me pasó esto, me pasó esto. ¿Qué estás haciendo? Contando una historia. ¿Qué no es storytelling? ¿Quién dice que no? Porque el storytelling se define como el arte de contar una historia. Y si para mí conectar con mi amigo, con mi amiga, es una forma artística, lo hago ya. Entonces, ese elemento se desarrolla si el arte se desarrolla. El arte se desarrolla. Yo puedo tener una sensibilidad particular para pintar y no lo desarrollo. Cónchale, Francis pintaba de niño, pero nunca lo desarrolló. O descubro de adulto que tengo ese gusto y puedo desarrollar la técnica. Por eso, este fenómeno psicológico, chicas, les invito a que lo investiguen, a que lo revisen, porque les va a permitir entender muchos elementos persuasivos del acto comunicativo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ejemplo, lo que es la parte de las parábolas, ¿también entra en eso? Sí. Historias, cuentos, parábolas, fábulas, todos los elementos que nosotros podamos utilizar desde la narración oral, por eso nosotros no hablamos de storytelling, sino que hablamos de narración oral, son elementos de vinculación persuasiva. Todo. Tú puedes agarrar un mito. ¿Cuántas leyendas no hemos escuchado nosotros? Ejemplo, el Popol Vuh, por hablar de literatura. La Biblia con las parábolas de Jesús. Entonces son narraciones que están allí que nosotros podemos aprovechar, enriquecernos y enriquecer a los demás. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Me preguntaba Danielita por la forma, la estructura, la manera de contar una historia. Hay una estructura que es clásica en todo acto pedagógico y artístico, y es la estructura aristotélica. Aristóteles es y debe ser el elemento referencial de todo lo que nosotros hacemos. Lo que hemos venido después, lo que hemos hecho es tratar de adaptarlo, esta estructura, a lo que nosotros hacemos. Aristóteles, en su arte poética, nos habla de que todo discurso, todo acto comunicativo tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Esa es la clave para nosotros. En el discurso oral hablamos de inicio, hablamos de cuerpo y hablamos de cierre. ¿Por qué hablamos, en el caso de Iafo, por qué lo hablamos desde allí? Porque es la forma de entender la estructura aristotélica. Aristóteles dice que una historia tiene un inicio, no puede tener una introducción, dice Aristóteles. ¿Y por qué no puede ser una introducción? Porque es que tú no vas a introducir nada, tú vas a abrir un proceso comunicativo, vas a abrir un proceso persuasivo, vas a abrir un proceso, lo vas a abrir. El otro te permitirá o no. Abrimos, llegamos al nudo, al punto medio y por último, el cierre final. Todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros vemos, tiene esa misma estructura. Los que son docentes lo saben, un inicio, un nudo, un inicio, un desarrollo y un cierre. O los que son artistas a nivel de pintura, saben que tiene que haber un inicio, tiene que haber un final. Toda película, toda canción, toda pieza de danza. Vean cómo allí está y se repite la estructura aristotélica. De allí que nosotros, al momento de contar nuestra historia, vamos a partir en esta primera etapa. También somos nobles en el arte de narrar historia. Vamos a partir de ese inicio,
dónde estaba, qué hacía, vamos a llegar al nudo. El nudo es muy importante para poder identificar qué tipo de estructura comunicativa está utilizando el orador. Cuando nosotros nos encontramos con un nudo, decimos que estamos en presencia de un cuento. Un cuento es, por naturaleza, el género literario más difícil que hay de cultivar. Y es el que más gusta, es el que más impacta, es el que más emociona, es el que más atrae. De allí que cuando nosotros podemos tener un relato no hay nudo. Es simplemente una narración poética, artística de un hecho. Mamá, ¿qué hiciste, Francisco, ayer? Victoria, sí, yo danzo y es así. ¿Ves? Es decir, en el caso de Victoria, en el caso de los que estamos acá escuchando, una canción, tú entiendes que está entrando en su parte final. Hay un final, hay un cierre de la canción. Las películas, hay películas que terminan en exabrupto y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque aunque nosotros esto no lo manejamos a nivel teórico, a nivel práctico sí. Tenemos la percepción, la sensación de que aquí faltó algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora, siguiendo esta línea, en este segundo ejercicio? Así somos nosotros, los que no conocen la metodología, nosotros, esta es nuestra base. Toda base teórica tiene que ser sustentada por un elemento de investigación científica, en este caso, lo que son las bases psicológicas, y al mismo tiempo tiene que ver el complemento práctico para la asimilación y la consolidación de las competencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos esa primera historia. Ahora tratemos de ubicarlo en 3 momentos. ¿Cómo va a iniciar esa historia? Vean que ustedes ya lo hicieron. ¿Cómo va a iniciar esa historia? Bueno, resulta que uno de los personajes que ustedes utilizaron, déjenme recordarlo por acá, Trepa. Voy a pensar en Trepa. Trepa estaba caminando por el bosque, estaba haciendo esto. Y le voy a poner un nudo, le voy a poner un elemento de dificultad. El nudo, a nivel de literatura, se entiende como dos fuerzas antagónicas que chocan. Eso es el nudo. Dos fuerzas antagónicas de la misma magnitud que chocan y que van a hacer interesante nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de Trepa, Trepa iba caminando por el bosque, cuando de pronto fue sintiendo que sus patas se mojaban y poco a poco el agua iba subiendo y de pronto ella trató de agarrarse del árbol y el árbol se cayó y cuando el árbol se cayó todo se volvió oscuro. Cuando de pronto, ya perdiendo la esperanza, observó una pequeña luz y como pudo, haciendo todo el esfuerzo que tenía, ya casi rendida, alcanzó la luz y cuando logró, salió de ese momento tan angustiante. Y fue allí donde Trepa entendió que la luz siempre vence a la oscuridad. ¿Cómo le parece mi historia? Como siempre, espectacular. Muy bien. Bravo. Vean cómo se escucha diferente, ¿verdad que sí? Totalmente. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad, porque ¿qué le va a dar belleza a nuestra historia? Victoria dice, yo lo inicié así con el personaje, sí. Gracias. Cuando nosotros le ponemos el nudo, el conflicto, puede ser la misma historia que hemos escuchado, pero cuando yo le cambio el nudo, sorprendo al público. Cuando yo le cambio el nudo, yo puedo conectar con el público de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, epa, esto yo no lo sabía. Y si hay algo que le encanta o que nos encanta a nosotros, es que nos sorprenda de manera positiva, de manera agradable. Entonces, pensemos ahora en nuestra historia. ¿Cuál sería el nudo? ¿Contra qué fuerza? ¿Sí entienden lo del nudo? Disculpen que me adelante. Vamos a aclarar el Sí, nudo por si acaso. ¿Sí se entiende el sí, nudo? El sí. nudo es la dificultad o el conflicto que Es presenta el conflicto. Ajá, dale. el personaje. Ajá, es el conflicto. Es esa realidad entre la cual él se va a ver obligado a.
Cuando digo que son fuerzas antagónicas, es porque el personaje, en su realidad, va a chocar con algo de igual magnitud. Ejemplo el cuento que decía ahorita, que estaba narrando. Cuando yo pienso en el personaje de Trepa, pienso en un personaje que va a luchar, se va a enfrentar aquí a la muerte. Quiere sobrevivir, pero está la muerte acechándole. Entonces, está esa fuerza antagónica. Va a ganar una de las dos siempre. Si nosotros, nuestra historia es de inspiración, de motivación, es de edificar, debe ganar lo bueno. Si es una historia un poco más dramática, un poco más enfocada a generar un choque cultural, va a ganar siempre lo negativo. Pero eso lo va a decir que el contexto, el escenario, la intención y la finalidad que cada uno de nosotros tenga. Por eso es importante entender el nudo, ese choque de fuerzas antagónicas. Trepa quería sobrevivir y la muerte la acechó. ¿Quién ganó? La luz a la oscuridad. Vamos pensando en nuestro nudo. Angeli, ¿cuál sería el nudo de tu historia, de ese hombre? Bueno, yo digo que el nudo de este hombre es poner más o menos en una balanza. eh, Cada quien tiene sus propias prioridades o en qué es lo que cree. Y él, sin embargo, tenía un apego por todo lo vivido allí, ¿no? Y que a pesar de que estaba solo, de ser la única persona en bastante distancia o ya la única persona de ese pueblo, este, él pues era feliz. Él estaba con su Ok, perro, para él cada día era algo nuevo, para él, de hecho, tanto tiempo después, este sitio se hizo histórico, o sea, se hizo, ¿cómo se llama esto? Turístico. uh-huh. Eh, ya la gente venía a ver qué era lo que había quedado de la ciudad. Ahí logró hacer muchos amigos. La gente hizo amigos que incluso iban a su cumpleaños, ¿ok? Cada cumpleaños o cada anualidad después del desastre, la gente iba a visitarlo y lograba conocer mucha más gente porque la gente sentía curiosidad de por qué él se había quedado ahí, era el único habitante allí. Claro. Entonces, a pesar de su soledad, él tenía esa familia que muchas veces encontramos que no es la que vive con nosotros, la que Dios nos dio, sino la que creamos en el pasar del tiempo, Uh-huh. en los sitios donde estamos, o con la gente con la que vivimos, Uh-huh. o con la que tratamos día a día, bien sea nuevas, viejas, X, pero son las que nosotros adoptamos o las que decidimos que sean Ok, parte de nuestras vidas. ok. Ahora, Entonces, ajá, define en dos palabras cuál sería el nudo. en dos palabras, Ajá. bueno, Ese es el estar reto, solo, Angeli. para Ese mí es es el estar reto. solo o acompañado. Ya va. El nudo es estar solo. Es de cuestión de decisión. Ok, ya va, ya va. No. Recuerda la historia. Me interesa mucho y en tu Ujú, caso, ¿por qué? Porque tu caso entra dentro de la categoría que se conoce como relato. ¿Sí? ujú. Para volverlo un cuento, por decirte algo, que sea interesante, el personaje debe luchar contra algo. Luchaba contra toda la gente que le decía que él debía irse. Ok, eso. ¿Ves? Ya creas tú un antagonista. Okay, ¿Ves? Él crea un antagonista. En el okay. pueblo, vamos a ponerle un nombre a ese pueblo, en el pueblo 415, ubicado al Ujú, suroeste de Canadá, estaba Juan, un hombre de 40 años, acostumbrado a luchar siempre por lo que quería. Su pueblo, poco a poco, fue perdiendo la riqueza que por muchos años tuvo. La gente, al ver la crisis, se fue desplazando. Ese pueblo rico, hermoso, donde las plazas y las calles se llenaban de algarabía, se fue volviendo silencioso. Pero nuestro personaje seguía caminando con la esperanza, con la convicción de que todo volvería a ser normal. Los años fueron transcurriendo. Cada vez que alguien se iba y le decían a él, no te quedes, aprovecha de irte a ti. Y él, con lágrimas en el alma, decía que no. 20 años después, nuestro protagonista
seguía allí con una sonrisa. El pueblo se volvió turístico y todo el mundo regresó a ver qué había quedado. Y él estaba allí, sonriendo. Y cuando le preguntaron, cuando fueron a entrevistarlo, porque era asombroso cómo había durado, había superado esa soledad, él llegó a afirmarle a todos: no, nunca estuve solo. Nunca, nunca, nunca estuve solo. La gente lo miró, la gente no sabía qué decir. Él, acariciando su perro, le dijo: la vida te da colores. Colores nos regala la vida. Listo, ahí está. Eso era lo que yo iba a decir, tú no me dejaste, ¿viste? Listo. Vean cómo la historia, cuando le pongo el conflicto, Angeli, cómo agarra un sabor diferente, cómo genera una curiosidad diferente. Aunque yo me sé el final, tú dices, ¿cómo coño irá a salir de ese conflicto? Aunque uno no sabe teóricamente eso. Pero, dijera un amigo, tenemos pensamiento de chismoso. Pero es que Victoria, en tu boca, disculpa. en tu boca todas las palabras suenan bonitos, todos los cuentos suenan bonitos, suenan tan diferentes. No, pero es porque, a ver, porque tengo práctica, más nada. Dice Victoria, me relajo y me dan ganas de dormir. Discúlpeme esa. Pero vean que allí, ahorita les voy a explicar algunas técnicas, pero me interesaba era que nos quedara claro el nudo para que podamos compartir nuestra historia. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, sí. Ok. Yo pensé que me había quedado Copiado. solo. ¿Quién quiere compartir su historia? ¿Puedo hacer la práctica? Dale, 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 bienvenida. De esto se trata. Bueno, tengo que empezar a contar otra vez la historia y le anexo el nudo. Sí, el nudo, claro. Mirada al tiempo. Esta es la historia de Angimar, una mujer que se encontraba caminando por la calle, por la avenida, y estaba muy ajetreada, su cabeza daba vueltas de tanto estrés. Entonces se encontró en el Daniela, pero me camino. cambiaste la historia, Daniela. Nos hiciste trampa. No, no la cambié, ella iba por la calle y se encontró el campanario. Ok, ya. Lo que pasa es que estoy ubicando. Dale, está bien, dale. Disculpa que te interrumpí. Dale. Bueno, entonces Dale. esta mujer, Angimar, Ajá. iba por la calle estresada y todo iba muy rápido y de pronto se detiene enfrente de un campanario que estaba solo, despoblado, y ella se acerca a ese lugar y empieza a reflexionar sobre la vida y se da cuenta que cuando no estamos haciendo nada y estamos meditando, pareciera que el tiempo se detiene. Ok, No le pude poner el nudo. a eso vamos. ¿Qué se te dificultó del nudo? ¿Qué conflicto puede pasar entre una mujer y una campana? Teóricamente, dicen los maestros griegos que hay 32 posibilidades. De allí en adelante, todas las que nosotros queramos construir. Hay algunos teóricos modernos. Puede ser que se encuentre otro personaje, un vigilante, que le diga, no señor, usted no puede entrar aquí. No, recuerda que hay que ser fiel A la historia. a la historia original. Ok. En este caso, tú tienes que crear otro personaje que no le vaya a generar a ella conflicto, sino que vaya a destacar lo que ella va a decir. ¿Sí? Sí. ¿Sí Como me por entiendes? ejemplo, Por ejemplo, Angimar, una mujer de 52 años, alta, pelo largo, con sus labios pintados de rojo, iba caminando por la avenida principal de la ciudad. Se detuvo y observó un campanario. Veía cómo la suciedad del mismo, el tiempo, lo habían corroído. Se sintió identificada y subió poco a poco. Pero cuando iba a dar el último paso hacia donde estaba el campanario,
empezó a llorar. Su cuerpo tembló, su alma se fue partiendo parte por parte. Allí Angimar no entendía qué pasaba. Quiso avanzar, pero al observar el campanario, su cuerpo lo rechazaba. Llena de lágrimas, borrada su sonrisa, cabizbajo su cuerpo, Angimar hizo un último esfuerzo y girando su rostro vio toda la ciudad. Miró la grandeza de lo que estaba allí. Entendió poco a poco que no era el campanario el que la alejaba. Fue allí donde se detuvo y entendió que todo lo que estaba viviendo, aunque no lo entendía, era para su bien. Algo así contaría yo, Daniela. Me encantó. Lo que no recordaba era cuál era la frase final. La estuve buscando, pero al no conseguirla, Sí. Era pausa en el tiempo, que mientras más ocupado estés, Ajá, eso. más rápido Eso. pasa el tiempo. Y si te detienes un momento a meditar, el tiempo puede parecer que está en pausa, pero no es así. Date cuenta que, ¿cuál fue el conflicto que yo creé? Que ella empezó a llorar sola. Ajá. Y se sentía Eso se mal. conoce como un conflicto psicológico. Sí, lo que llaman crisis internas, algo así, como crisis existenciales. Un conflicto psicológico. Un conflicto psicológico es muy variado, puede ser múltiple, pero siempre se vincula con nosotros. Y si nos vamos al efecto que veíamos, el efecto psicológico, alguien se va a vincular. Ese se parece a mí, se parece a mi tío. Entonces uno lo relaciona, ya engancha al público a la historia. Eso es todo. Sin necesidad de buscar otro personaje. Sin necesidad de más nada. Que quizás el otro antagonista era el cerebro de ella pensando todo eso. No, es que el antagonista, ¿quién se vuelve? La vida. La vida. Vean. Por eso les decía, nuestro personaje puede ser real o imaginario. Aquí estamos trabajando con personajes muy particulares, pero podemos ponerle niveles de dificultad y esto se vuelve maravilloso. Porque el cerebro, mire, lo bonito de de narrar historias y de aprender a narrar historias es como nuestro cerebro se vuelve, pero una máquina de construir con técnicas, más nada. Sí, otra cosa que noté en la narración es el tono de voz al inicio y al finalizar, que me agradó mucho porque al principio va como la voz acelerada del ajetreo de caminar por la avenida y ya al final entra como un tono de voz suave, reflexivo, que va acorde al mensaje de eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Vuelvo, y esto sí, en el caso de Victoria, en el caso de Angeli, que de pronto no conocen mucho el enfoque de IAFO, en la misma Victoria, Carelia, nosotros en IAFO siempre vamos a mirar el concepto griego, siempre. Para nosotros siempre es para allá, para nosotros siempre es buscar. ¿Por qué? Porque después de ellos, todo lo que nosotros hacemos es agua tibia. Es agua tibia. Ya ellos inventaron todo y ellos hicieron, sustentaron, presentaron toda la base de lo que nosotros hacemos. Por eso siempre hay que mirar hacia allá. O sea, eso se llama eidola. El eidola, dicen los griegos, que es lo que hoy pseudociencias como la PNL llaman oratoria hipnótica. Eso no existe. Lo que existe es cómo los sentidos le comunican o cómo los objetos le comunican a nuestros sentidos. Cuando yo estoy narrando una historia, yo necesito construir imágenes mentales en el que me escuchan. Si yo no construyo imágenes mentales, no me vuelvo persuasivo. Si yo no construyo imágenes mentales en quien me escucha, me vuelvo distante. Esa es la clave. Por eso tiene una explicación y tiene una lógica. Si el personaje va acelerado, mi voz, mi mensaje, mis palabras tienen que ser aceleradas. Pero eso es parte de lo que quiero que hoy se lleven y que ustedes puedan aprovecharlos el día de mañana cuando vayan a narrar una historia. ¿Alguien más o alguna otra pregunta? Yo sí tengo preguntas, pero también quiero hacer el ejercicio. Ajá, dale el ejercicio. Vamos con el ejercicio. Victoria, si me quieres escribir la pregunta, yo la voy respondiendo en la medida que voy
Con Génesis vamos allí trabajando. Dale, Ok. Génesis. Cuando Berechit era joven, siempre imaginó un futuro en el que viajaba por el mundo, conociendo amigos, culturas y mucho más. Un día se montó en una barca, rumbo a viajar por el mundo, y en medio del mar se levantó una fuerte tormenta que amenazaba con hundir a Berechit con todo y barca. Berechit no sabía qué hacer, ni cómo luchar por su vida y su barca. Pero Berechit siempre mantenía su mente enfocada y su mirada al infinito, fijada en el futuro hermoso que le esperaba y que siempre había soñado. Ok. Excelente, Génesis. Les pregunto al público oyente, ¿cuál es el nudo de la historia de Génesis? Grábalo, grábalo. Les pregunto al público, mientras aquí me llegaba parte técnica de los que están en clase. Ok, Victoria, ya vamos para allá. Les pregunto, ¿cuál es el nudo? Porque nos va a interesar mucho para el elemento de lo que estábamos hablando ahorita. Entender cómo impactar. Y el nudo es uno de los elementos fundamentales para impactar. Victoria dice, no sé cuál es el nudo de Génesis. Muy importante tu sinceridad, Victoria. Muy, pero muy necesaria. Daniela, Angeli. No, no estás raspada, ya te voy a decir por qué. Carelia. Bueno, creo que nos quedamos Victoria, Génesis y yo. Angeli dice, no sé. Ok. Muy importante la sinceridad, Angeli. Muy importante. Ok. ¿Cuál crees tú, Carelia, que es, dice Daniela, que no sabe? ¿Cuál es el nudo de esa historia? ¿Por qué les pregunto eso? Porque cuando la historia no tiene un nudo claro que impacte, se vuelve un relato. Y el relato tiene que ser artísticamente muy bueno para que yo me quede. Repito, si la historia nuestra no tiene un nudo preciso, identificable, no me va a enganchar. Por eso es importante el nudo. El relato poético es muy bonito. Es más, los que ven mis cuentas de Instagram, yo subo muchos relatos poéticos, textos poéticos. Narro un hecho, me pasó esto, ayer abandoné la cama, abandoné esto. Es un relato poético que busca es el romanticismo, pero no tiene un nudo para persuadir, para emocionar o para impactar. No lo tiene. Entonces, eso es importante, Génesis. Ya lo vamos a ajustar por allí. Victoria, vamos contigo. Bueno, el mago Merlín, el que vive en el bosque rodeado de árboles, se detiene mucho tiempo observando el tiempo. Ahí viene el nudo o la fuerza antagonista. Y dice, el tiempo que a grandes o pequeños le pasa, que para bien o para mal, no se detiene. Así que si eres sabio, aprenderás lo que el tiempo te muestra. Ok. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. No, nos hiciste trampa, Victoria, porque anunciaste el nudo para que nos estuviéramos preparados y nuestra mente jugara la trampa. Pero está bien porque estamos hoy practicando y eso es parte de la dinámica de practicar. ¿Cuál sería el nudo de la historia para nuestro público oyente? ¿Quién nos dicen nuestras chicas allí? Oye, pero... El que ella dijo, pero no lo entendí. Gracias, Génesis, por la sinceridad. Importantísimo eso. ¿Alguien más que entendió el nudo? Ok. No lo entendí, me quedé con el mago Bernie. Con el nombre. Ok, les voy a compartir ahorita en pantalla un video. Carelia, ¿vas a hacer tu ejercicio? Carelia, ¿vas a hacer tu ejercicio? Ok, vamos a hacer el ejercicio de Carelia. Bienvenida nuestra querida Liliana, creo que es la que se conectó por acá. No sé si es Liliana, creo que es Liliana la que tengo por acá. Bueno,
Entró y salió, creo Sí, que por Mariana. acá lo tengo. Ok, dale. Vamos a escuchar entonces a Carelia para ir con un ejemplo de lo que es un conflicto psicológico y donde lo emocional, pues, queda muy evidente. Vale. Trepa, una monita, se encuentra caminando en medio del bosque, por debajo de los árboles. El ambiente es húmedo y sus patas se mojan en la tierra mojada. En medio de su caminata, siente unos pasos que se acercan a ella. Mira de reojo y se encuentra con otros ojos amarillos mucho más grandes. Trepa corre. Es perseguida y su contrincante es mucho más rápido. Trepa recuerda las palabras de su madre, el porqué de su nombre, y sin pensarlo, cierra los ojos y salta hacia un haz de luz que se ve sobre las ramas. Decide trepar. Trepa, trepa y entiende el porqué y la historia de su nombre. Y al llegar a la copa de aquel árbol se da cuenta de la luz que envuelve el lugar que parecía estar oscuro. De su nuevo hogar, por encima de lo que la persigue. Trepa observa que la luz se impone ante la oscuridad. Excelente, Carelia. Excelente. Muy bien. ¿Cuál sería el nudo de la historia de Carelia? Los pasos y los ojos. Ajá, es un antagonista, quien lo Sí, persigue, quien está que luchando. la persigue una bestia. Ajá, sí. Ajá. Génesis, tú preguntas que si existen tipos de storytelling. Más que existir tipos de storytelling, yo no estoy de acuerdo con ello. Para mí existen tipos de historias. Yo me separo de esa definición del tipo de storytelling, porque van a decir que existe storytelling empresarial. Eso tiene que ver más con el marketing, la mercadotecnia, que con el arte de contar historias propiamente. Quiero que vean, les voy a compartir lo que tienen allí en pantalla. Esta que para mí es una de las elementos publicitarios más espectaculares que en Latinoamérica hemos hecho y que es más universal. Vamos a ver si lo estudiamos. ¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido? Disculpe, ha llegado un paquete urgente. Urgente. ¿Quién lo envía? Usted, hace 20 años. Gracias. ¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas. Recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros, no turistas. En el que nos guiábamos por la curiosidad, no por un libro. Y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche. Y tú lo sabes. Si eres feliz, apaga este vídeo. Ah, veo que sigues ahí. El futuro. ¿Nos casamos con ella? No, creo que no. ¿Y me quitaste el pendiente? En fin, después de todo ya eres mayorcito. Pero recuerda que siempre teníamos tiempo para hacer amigos. Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
Cariño, Que vuelves tarde, ¿verdad? ¿has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. ¿Qué vimos? ¿Qué observamos en la historia? ¿Qué La observamos? transformación, la transformación ¿Cómo? que tuvo, la transformación que tuvo el muchacho al Señor y las añoranzas que le hizo recordar. Ok. ¿Qué más observamos? Muy buena tu perspectiva, Ángel. ¿Quién más? Bueno, Adelante. aparte de la buenísima publicidad que se le hace a Perú, Ajá, totalmente, totalmente. bueno, se observa cómo simplemente que tiene relevancia con mi cuento, o sea, del tiempo. Si no eres sabio, pues el tiempo te consume y te mata, por decirlo así. Pero si eres sabio, sabrás cultivar eso. ¿Ves? Y entonces a Ok. veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos que, como lo hemos hablado antes, que somos una semilla, ¿sí? Ok. ¿Qué Entonces, más? es bonito. Ok. Me ¿Quién gustó más? mucho la parte en donde el joven, el señor en su época joven, dijo que recuerda que siempre puedes buscar hacer nuevos amigos o que te gusta eso, recordar lo que te gustaba hacer antes. Ok. ¿Alguien más? Yo pienso que en el caso del conflicto, que era el último tema que estábamos Ajá. hablando, Exacto. resultó que la propia persona y las responsabilidades que había adquirido se convirtieron en ese conflicto principal en la historia. Ok. ¿Alguien más? También creo que a él se le olvidó ser realmente quién era. Ok. En realidad el conflicto no es algo así que sea tan evidente, sino era como esa sensación que podemos tener los seres humanos en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, como que el storytelling logra conectar con las personas por eso, porque es algo muy común. Ok. ¿Cerramos los aportes o alguien quiere decir algo más? Porque vean que todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos dicho, y es importante tener presente lo que decíamos ahora de la base teórica, es pareidolia. Es decir, en ningún momento el video dice lo que nosotros decimos, teóricamente hablando. ¿Por qué? Porque es nuestra construcción de lo que el video nos dice a nosotros. Es decir, el video tiene una finalidad persuasiva, vender al Perú. Esa es su única finalidad. ¿Y a qué recurre para vendernos al Perú? A nuestra base emocional, a nuestra base psicológica. Si nosotros lo estudiamos, vamos a descubrir allí que es un hombre que está, su nudo, ¿cuál es? Que está cansado de la vida aburrida que lleva. Eso es todo, ese es el conflicto. Un hombre cansado de la vida aburrida que lleva. Y viene ese esfuerzo, esa lucha por romper esa monotonía, esa vida aburrida. Y ese es el poder del storytelling. Es allí donde está la fuerza del storytelling. Es allí donde existe para nosotros la oportunidad de persuadir. ¿Por qué? Porque eso que acabamos de hacer, de contar, de explicar, de extraer información, es lo que el storytelling hace para persuadirnos. Eso es todo. Ese es el ejemplo más claro y más preciso de cómo el storytelling funciona. ¿Preguntas? Ok, entonces avanzamos allí. ¿Cómo impactar? Lo primero que tenemos que entender para impactar tiene que ver con el nudo. Una historia puede ser muy bonita artísticamente hablando, puede ser muy bien contada, pero cuando no tiene un nudo, cuando no tiene algo que nos choca en el alma, cuando no haya ese algo que se identifica con nosotros, no impacta. Es lo primero. Lo segundo que tiene que ver es una forma de narrarlo acorde a la historia que vamos a contar.
¿Qué significa esto? Que yo tengo que utilizar un tono de voz. En el nivel básico de diáfano nosotros hablamos de las inflexiones, y las inflexiones, ¿qué son? El uso de la pausa, velocidad y silencio. Cuando yo tengo pausa, le agrego velocidad y agrego silencio, esa combinación a nivel vocal me va a dar a mí un impacto. Y en ese momento digo, me detuve, la observé, su figura hermosa, su pelo largo, su falda que llegaba hasta sobre la rodilla. Ella me miró, sonriendo, me dio la espalda y se retiró. Vean cómo logro transmitir la historia. ¿Para qué? Para que haya esa identidad. Totalmente, Victoria. Cuando nosotros conectamos con la necesidad de las personas, pero esas necesidades tiene que ver con la psicografía. La psicografía es un recurso que utilizamos nosotros a nivel de oratoria para poder descubrir qué es lo que el otro quiere escuchar. No es lo que yo le quiero decir, sino lo que el otro quiere escuchar para poderlo persuadir. Entonces, el impacto de una historia tiene múltiples aristas y yo tengo que irlas puliendo, tengo que irlas trabajando, tengo que irlas mejorando. Es un arte que se aprende, se domina y se perfecciona, chicos. Cuando yo voy narrando historias, cuando voy creando historias, no son las historias universales, las que ya todo el mundo, no, que esa la contó fulano y a mí me gustó. No, construye las tuyas. Nosotros somos más dados acá en IAFO a que tú puedas construir tu historia, que tú prendas a cualquier historia que escuches. Es más, ese es el reto del nivel que nosotros tenemos en nuestro segundo nivel, que tú puedas escuchar cualquier historia y la cuentes. Y la cuentes con impacto, la cuentes con emoción, la cuentes con enfoque persuasivo. Un tercer elemento que podemos considerar, ya hemos dicho el nudo, ya hemos dicho lo que tiene que ver con la carga emocional de nuestra voz, tiene que ver con la corporalidad escénica. La corporalidad escénica. Si con la voz rompemos la homeología o el monorritmo, si con el nudo rompemos lo que es el bloqueo de resistencia de pensamiento, con la corporalidad lo que hacemos es darle vida al mensaje. Algunos teóricos afirman que las manos son el pincel de nuestras palabras. Qué bonito que nuestro cuerpo sea la forma de expresar el mensaje. Esos tres elementos es lo que yo quiero que se lleven hoy. El nudo, las inflexiones para darle carga emocional a nuestra historia y la corporalidad escénica para comunicar. Yo estoy acá, estoy narrando, aunque ustedes no me están viendo todo el cuerpo, yo tengo que dejar que mi cuerpo hable, porque si yo lo condiciono a solamente mi voz, pierde. Es lo que se hace en doblaje, cuando uno está haciendo actividades para doblaje, cuando está allí, lo que busca es que lo que escucha uno lo pueda hacer, gesticular, expresar, porque es parte de la comunicación. ¿Preguntas? ¿Me quedé solo? Creo que sí. No. No. No, aquí estamos. Alguien valiente que hable primero. El rebaño, aquí está el rebaño, no. No, lo que pasa es que recuerden que estamos en Venezuela y uno no sabe si el internet se fue y uno quedó hablando solo. Entonces, sabemos, los que estamos acá sabemos cómo es la dinámica. Por eso lo pregunto. Uno de los detalles más interesantes es conectar con las personas, encontrar ese conflicto que pueda servir para que el público se identifique. Más allá de descubrir el conflicto que al público le interese, es hacer que el público se interese por tu conflicto. Daniela, en la calle vas a conseguir mucha información que habla al revés, pero ellos hablan como conferencistas, no como oradores. Es decir, ellos hablan desde el punto de vista del vender, no del hacer arte. ¿A qué me refiero? Cuando ellos dicen, y eso es una de las prácticas que más se escucha, es hay que descubrir, hay que lograr que el público descubra en tu historia. No, 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 no. Haz lo más difícil, ponte lo más difícil, hazte de artista. Que el público se enganche con tu historia aunque no le diga nada. Que se enganche con tu historia aunque no se conecte con él.
Ese sí es un Aunque reto. aunque no sea la realidad de esa persona que te escucha, que Claro. se interese por conocerla. Claro, porque ese sí es el reto. Ese sí es el reto. Si nosotros hacemos que el público se enamore de lo que ya tiene, estoy haciendo lo que comúnmente se hace. Si vamos más allá, estamos logrando que el público pueda disfrutar de una pieza que no le dice nada, pero que lo divierte, que lo entretiene, que lo conmueve. Esa es la triple dimensión de la oratoria, y al final que lo persuade. ¿Alguien más? Francisco, bueno, no sé si tú lo ves así, es una pregunta, Ajá. pero yo también creo que la parte del inicio es importante saber presentar a ese personaje o saber presentar ese contexto, porque creo que es lo que nos dice en el nudo cuál es el verdadero conflicto que hay. O sea, por ejemplo, con la historia de Trepa me ayudó muchísimo que tú me dijeras, bueno, si tú presentas a Trepa como un monito que está tal vez un poco asustado, que Concha le está en lo oscuro y tal, entonces, bueno, definitivamente el nudo tenía que ser la muerte, o sea, que si no corro me matan, pues, literalmente. Entonces, creo que el inicio también lo podríamos usar, no sé si me secundas o si me corriges, de como esa parte para presentar o el contexto o el personaje, de manera que ya el nudo podamos asociar mejor cuál va a ser ese conflicto que se le va a presentar dependiendo de cómo lo estemos presentando. Claro, esta en la estructura clásica funciona así. Aristóteles plantea empezar por el final, ¿sí? Ok. O también está la técnica de la inmedia res, empezar por la mitad. Aquí en el nivel básico que estamos haciendo hoy, nos interesa entender eso que tú dices, que hay un inicio, hay un nudo y un desenlace. Ese nudo, ese inicio, me permite a mí entender el lugar donde está, qué hacía, qué pasaba, para que el nudo tenga coherencia. Porque si me lanzas el nudo de manera abrupta y no entiendo el inicio, el final no me va a decir nada. El final no me va a decir nada. O sea, es jugar. Las tres partes son muy importantes. Cuando tú cultivas el arte de la narración, las tres partes son fundamentales, porque es como el cuerpo humano, ¿no? Que es más importante tal parte, no, es perfecto, es hermoso, es extraordinario, porque en sus múltiples divisiones es uno solo. Eso es lo que hace hermosa la historia. Yo puedo tener un muy buen inicio y un muy mal final, o puedo tener un muy buen inicio, un muy mal inicio y un extraordinario final. Pero eso va a depender también de lo que estamos buscando. Génesis, entendemos tu situación, sabemos que bueno, Internet a veces no ayuda. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos con el ejercicio 3. Este ejercicio, y este es el bonus track de hoy, como dice por allí a nivel de canciones, vamos a llevarnos una técnica que tiene que ver con la forma que hoy mucha gente puede acceder a contar historias de manera muy práctica. Para mí es de las técnicas que más trato de que se puedan aprender, que ustedes más puedan utilizar, porque es la técnica más práctica, aunque es ampliada de la técnica de Aristóteles, de la estructura de Aristóteles, pero es la que más nos permite narrar una historia. Es lo que se conoce como la estructura Pixar. La estructura Pixar parte de nudo, inicio, nudo y desenlace, pero con una aclaratoria, ya lo vamos a ver. Había una vez una monita que cada día salía a pasear, hasta que un día cayó en un pozo profundo. Entonces estaba a punto de ahogarse, se esforzaba por luchar, hasta que finalmente vio una luz. Estirando su mano, agarró una bocanada de aire y salió. Y descubrió que la luz siempre vence a la oscuridad. Listo, se acabó la historia. ¿Qué tal? Una receta. Estructura. Recuerda que en oratoria, un orador sin estructura es un ser incompleto. Un orador sin estructura es un ser incompleto. Aristóteles. Totalmente, totalmente. Desde los sofistas hasta
los áticos, el dominio de estructuras comunicativas es la base fundamental para comunicar bien. Esta es la estructura Pixar. Pixar, todas sus películas las cuenta así. Había una vez, cada día, tras un día, entonces, finalmente. Vamos a contar la historia. Angeli, ¿tienes tu historia allí? No sé si Angeli se sigue o se fue. Aquí estoy. Okay. Ya casi me voy, pero aquí estoy todavía. Ok, no, ya casi nos vamos todos, son 5:30, estamos ya terminando. ¿Cómo sería tu historia, Angeli? Vamos a narrarla allí con esas láminas. Wow. Había una vez un hombre. Pues no, yo empezaría por había una vez un pueblo donde todos se conocían. Los niños compartían cada día en la escuela, en el parque, en la heladería. Cada día era mejor que el anterior. Siempre acumulaban experiencias maravillosas con sus familiares, con sus amigos. En los días de la aurora boreal, todos estaban al pendiente, a la expectativa de ver qué pasaba. Hasta que un día, una enorme inundación arrasó con todo el pueblo. Muchos murieron, otros sobrevivieron. Entonces, fueron muy pocos los que allí quedaron. Lo pensaron mucho, porque realmente no se querían ir. Pero solo un hombre permaneció. Solo un hombre acuñó lo necesario para estar allí. Finalmente, se quedó solo. 20 años pudo darse cuenta que cada día vivido fue mejor que el anterior. Que cada mañana podía dar gracias por seguir en el lugar donde él eligió estar, donde él decidió permanecer a pesar de todo lo que había pasado. Y ya después no sé cómo. Excelente. Listo. No, traté. ¿Qué es lo que tenemos que...? Vale, no, es que justamente tampoco, ya va, vamos a la primera vez en el gimnasio, vamos a hacer los ejercicios bien, es imposible. Esto es un entrenamiento, por eso es una estructura para repetirla y poderla dominar. Vean que allí, hasta que un día es el nudo. Cuando yo digo, había una vez un hombre, que cada día salía a caminar, hasta que un día, ¿qué estoy haciendo yo? Diciendo que hay un nudo. ¿Qué es lo que rompe la linealidad de mi historia? Y me sorprende. Carelia, ¿cómo sería la de trepa contada en 90 segundos? Porque esta historia es para contarla en 90 segundos con esta estructura. Después lo podemos ampliar, pero en 90 segundos es máximo. ¿Dale? Trataré. Dale. Voy. Había una vez una monita llamada Trepa que cada día caminaba en medio del bosque por debajo de los árboles. El ambiente siempre era húmedo y sus patas siempre se mojaban en la tierra mojada. Hasta que un día, en medio de su caminata, siente unos pasos que se acercan a ella. Mira de reojo, se encuentra con otros ojos amarillos, mucho más grandes. Trepa corre, es perseguida y su contrincante es mucho más rápido. Trepa recuerda las palabras de su madre, el porqué de su nombre, y sin pensarlo, salta hacia un haz de luz que ve sobre las ramas. Entonces decide trepar y trepar, entiende el porqué de su historia y de su nombre, y al llegar a la copa de aquel árbol se da cuenta de la luz que envuelve el lugar. Hasta que finalmente ve su nuevo hogar encima de lo que la persigue. Trepa observa la luz que se impone ante la oscuridad. Listo, ahí está. Eso. Me gustó. Listo. ¿Cuánto duré? me presionaste cuando dijiste 90 segundos. Sí, súper, de eso se trata. Chévere, gracias. Excelente. Vamos con Daniela, ¿vas a hacer tu ejercicio? Tengo que hacerlo. No, es libre, pero queremos disfrutar de ti también. Bueno, había una vez una mujer como de 52 años que estaba caminando por la avenida. Cada día ella se sentía muy estresada de tanto trabajo y tanto alboroto en las calles, hasta que un día, caminando por la misma avenida, se encuentra con un campanario. Sube las escaleras y de pronto empezó a llorar muy desesperadamente y se dio cuenta de que la vida en la ciudad era muy tormentosa. Entonces empezó a reflexionar sobre la vida, miró hacia la calle
vio a las personas a, a su ritmo y se dio cuenta de que a veces cuando se está muy ocupado, el tiempo pasa muy rápido, pero cuando nos detenemos por un momento, pareciera que el tiempo está en pausa, pero no es así, finalmente. Bien. Ok. Te faltó finalmente. Mucho cuidado con matar las historias. Sí. Nosotros aquí en IAFO echamos broma con un amigo que tenemos, él está ahorita en Chile. Él cuando iba a narrar una historia y no sabía cómo terminarla y se murió. Y tú quedabas como... Bueno, esa era su forma de cerrar las historias. Entonces, vamos ahora con Victoria. Victoria. Ahorita no paso. Ok. Ok. Preguntas hasta aquí. Génesis está por allí. No sé si Génesis regresó. Génesis no ha regresado. Preguntas para ir cerrando ya nuestra tarde de hoy. Génesis, no te escucho. Sé que abriste el micrófono, pero no te escucho. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Okay. Yo quiero contar mi historia, a ver si lo logro. Dale, 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 dale. Había una vez una pequeña niña llamada Bereshit. Cada día Bereshit soñaba con lo que sería su futuro, lleno de viajes, lleno de sueños, lleno de cumplir con sus objetivos y conocer muchos amigos. Hasta que un día Bereshit se consigue una barca en un pequeño mar y decide montarse en ella y emprender sus sueños de viajar y conocer amigos. Entonces se levanta una fuerte tormenta y Bereshit tiene que luchar con ella, luchar por ella y por su barca, pero no sabía cómo hacerlo. Y piensa que mientras ella mantenga su mirada fija hacia el infinito, podrá cumplir sus sueños. Ok, chévere Génesis, excelente. ¿Qué vemos de este ejercicio? Chévere, chévere. Ya para despedirnos, ¿qué vimos de este ejercicio? Que con estructura nos funciona, que con orden nos funciona y que sobre todo que cuando nosotros vamos a narrar una historia es fundamental tener claridad en las partes de la historia que vamos a narrar. ¿Sí? Carelia, para irnos despidiendo. Angeli, Daniela, para irnos despidiendo. Chévere, Francisco, encantada de la invitación, de verdad, cuando me llegó, no sé, me pareció mucha casualidad que hoy casualmente lo tenía libre y bueno, nada, Dios sabe por qué hace las cosas, me gustó muchísimo. Amén. Y nada, te felicito a ti y a las muchachas por permitirse este tiempo. Realmente, por ser gratuito, no pensé que iba a aprender tanto y bueno, de verdad me voy muy emocionada. Gracias. A la orden siempre, Carelia. Sabes que estamos para compartir y para crecer juntos, porque de eso se trata. Daniela. Por Francisco, agradecida y muy, muy contenta de todo lo que usted nos enseñó el día de hoy. Realmente cuando pasamos el primer ejercicio yo dije, listo, ya terminó. Y me sorprendí cuando ya vamos por el tercer ejercicio. Recuerda, Daniela, que para ella fue fundamental que la teoría y la práctica vayan de la mano. Si no, no tiene sentido lo que hacemos. Sí. Angeli. Con el primer ejercicio sentí que aprendí y con los otros dos terminé de completar. Ok, qué bueno. Entonces no te debemos. Estamos allí completo. Angeli. Sí. Gracias por la estructura, le da más sentido a muchas cosas. Excelente, Angeli. Recuerden, chicos, que la práctica intencionada y consciente es la que hace el maestro. Cualquier cosa, vayan practicando estas estructuras, me hacen llegar los audios y allí vamos a seguir creciendo. Para nosotros, en IAFO, siempre es importante aprender a construir en familia, hacerlo desde la naturaleza propia de nuestra humanidad, esa que es sincera, que es transparente, que es dispuesta. Solo así
el conocimiento se vuelve trascendente. Que tengamos una feliz tarde. Gracias. Igual, gracias. Feliz tarde. Chao.